Comenzaremos por la ponencia que sería la última de la sesión, pasará a ser la primera y luego mantendremos el orden que está establecido. Presentará, en primer lugar, la ponencia Migrantes con infección por VIH en situación irregular en la Comunidad de Madrid y la necesidad de implementar nuevos modelos asistenciales. Presentará el doctor Pablo Ryan del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Bueno, buenas tardes a todos y, primero de todo, agradecer al Comité Científico por haber seleccionado este trabajo para póster oral y luego también agradecer a la mesa y al resto de los ponentes el haber podido cambiar el orden de esta presentación. Entonces, para este trabajo hemos tenido la colaboración de una beca Gilead y de la Fundación Estatal de Salud, Infancia y Bienestar Social, que ha sido totalmente necesario para poder llevar a cabo este proyecto. Como ya sabéis, la población nacida en otros países representa más de un tercio de los nuevos diagnósticos de VIH en nuestro país. Estos son datos del 2020 y, como veis en la gráfica de arriba, esta tendencia va a un aumento. El porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH en personas de otros países cada vez es mayor. Y hay pocos datos sobre población migrante con VIH en nuestro país, ¿no? Yo creo que el hecho de conocer el perfil y poder caracterizar a esta población pues, nos ayuda y nos permite adaptarnos a las diferentes necesidades de estos colectivos, ¿no? Son personas con necesidades totalmente muy heterogéneas desde el punto de vista social y cultural, y sobre todo son personas vulnerables. La mayoría de ellos, cuando acceden a nuestro país después de un largo y difícil periplo migratorio, pues no tienen acceso al sistema sanitario porque están en situación administrativa irregular. Entonces, dicho esto, el objetivo de este estudio ha sido describir el perfil de las personas que viven con el VIH, migrantes, en situación irregular, analizando su situación clínica, psicológica y social. Entonces, es un estudio que se llevó a cabo en el 2022 en la Comunidad de Madrid y en el Hospital Universitario Infanta Leonor, el Hospital de Vallecas. Y como estas personas no tienen acceso a los circuitos tradicionales de derivación a los hospitales, las derivaciones se han realizado a través de las ONGs. Las ONGs derivaban y acompañaban a las personas migrantes al hospital. Ahí se les hacía una valoración basal y se iniciaba o reiniciaba el tratamiento del VIH. Además de esta valoración clínica, se les hacía una valoración social por una trabajadora social contratada para tal fin y se les pasaba unos PROs para valorar su situación también psicológica. A las personas infectadas por el VIH se les hacía una revisión clínica al mes y a los 6 meses una valoración social y clínica. Hace un mes en Bilbao presentamos en el Congreso SEI-SIDA los datos de la evaluación social y temas de acceso al tratamiento de esta población. Y la valoración psicológica la podéis ver en el póster 081 que se muestra en este congreso. En total, se han incluido en el análisis 653 personas migrantes infectadas por VIH en situación irregular. Como veis, una media de edad de 33 años, el 87% son varones cis, y el 7 de cada 10 son solicitantes de protección internacional. Con respecto a la raza, el 89% son de raza hispana y casi el 80% de todos ellos proceden de 3 países: Colombia, Venezuela y Perú. Con respecto a la orientación sexual, el 84% son homosexuales, el 45% con estudios universitarios y 78% antes de entrar en nuestro país tenía un trabajo activo. Cuando llegan a nuestro país, casi la mitad de ellos no tienen ningún tipo de red social de apoyo y el 9% están en situación de calle, viven en casas de acogidas o en albergues. Con respecto a las conductas de riesgo,
del total de pacientes, 33% refiere en el último año sexo anal sin preservativo, el 13% consumo de drogas en el último año, de las que el 40% son uso de drogas sexualizado o chemsex, y el 46% de ellos ha presentado en el último año una enfermedad de transmisión sexual, la gran mayoría de ellas de sífilis. Con respecto a los datos de VIH que se recogen en la consulta cuando llega el paciente, la mediana de tiempo de infección por VIH son de 5 años y la transmisión es un 96% de ellos por vía sexual, 1 por uso de drogas inyectadas, 3 transmisiones verticales y 12 desconocidas. El nadir de CD4 cuando llega es de 254 y cuando llegan a nuestras consultas la mediana de CD4 son de 506 CD4. El 13% de ellos había presentado en un pasado enfermedades oportunistas previas, sobre todo tuberculosis, neumocistis y toxoplasmosis. Entonces, del total de pacientes que analizamos, 98, un 15% de ellos son pacientes que nunca han tomado tratamiento, el 85% había tomado tratamiento previo y de estos, cuando llegan a la frontera en España, 500 siguen tomando tratamiento y cuando son valorados en la consulta, únicamente 397 personas con VIH migrantes toman medicación. Esto es que el 21% de los que han accedido a nuestro país dejan el tratamiento por problemas de acceso al tratamiento. Las pautas más frecuentes que vemos en estas personas son sobre todo pautas con regímenes de no análogos en un 52%. Y de los que atendemos, el 217, un 33%, tienen viremias detectables en la primera consulta. La mayor parte de ellos, casi la mitad de ellos son los pacientes naïf, pero un 55% de ellos son pacientes que recibían tratamiento previo y que lo han tenido que suspender. A las personas con carga viral detectable le realizamos un estudio de resistencias a 160 personas y de estas 54 o un 34% de los pacientes presentan alguna mutación a la transcriptasa inversa, sobre todo la K103, la E138 y la M184. Con respecto a otras patologías, 2,5% presenta una infección activa frente a la hepatitis B, 2,6% han estado expuestos a la hepatitis C y a su llegada el 59% presenta una prueba treponémica de sífilis positiva y un 31,3% una prueba no treponémica positiva. Cuando miramos las serologías para ver el estado vacunal, vemos que el 35% de los pacientes no tienen inmunidad frente a la hepatitis B y con respecto a la triple vírica, el sarampión y la parotiditis, un 20-24% también tienen serologías negativas. Por lo tanto, y en conclusión, los migrantes con infección por VIH en situación irregular son predominantemente varones jóvenes de origen latinoamericano y con estudios superiores. A su llegada mantienen conductas sexuales de riesgo y presentan barreras para acceder al sistema sanitario. Y a pesar de utilizar circuitos directos, como las ONGs, un tercio de las personas que son valoradas en nuestras consultas presentan carga viral detectable. La mayoría vienen de tratamientos con no análogos y aquellos a los que se les ha podido realizar un estudio de resistencias, 34% presentan alguna mutación a la transcriptasa inversa. Y luego, por último, decir que es importante revisar el estado vacunal de estas personas y, sobre todo, facilitarles el acceso a la vacunación. Y esto son los agradecimientos a todas las personas que han colaborado en este proyecto de alguna forma. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pablo. Tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Bueno, yo daros la enhorabuena porque es un trabajo, creo que súper importante en una población pues, altamente vulnerable, que es importante caracterizar, ¿no? Me ha llamado la atención cuando hablabas de las interrupciones de tratamiento y los tratamientos previos de los países donde venían, el gran porcentaje que hay de tratamiento con análogos
el porcentaje de resistencia que encontráis, ¿no? Quería preguntarte si os habéis encontrado con un porcentaje alto de casos en los que no tenéis ningún tipo de información y cómo actuáis en cuanto al tema de los tratamientos y las resistencias cuando no hay información o cuando el tiempo de abandono del tratamiento es tan largo que igual hay alguna mutación que no se puede encontrar, ¿no? Sí, yo creo que es algo habitual que cuando vienen los pacientes el primer día a la consulta, lo más habitual es que no tengan ningún tipo de informe médico de cómo ha sido su infección, ¿no? Estas personas llevaban 5 años infectados y el 33% tenían la viremia detectable. Y habitualmente muchos pacientes no saben ni el tratamiento que están tomando, no se lo saben, ¿eh? Y hay países en los que hay muchos problemas de stock, tienen que hacer interrupciones continuas de tratamiento y mucha gente ve también que se van a quedar sin tratamiento y lo que hacen es alargar los tratamientos alternando la medicación. Sabiendo que la mayoría tiene no análogos en su inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos, pues esto de alguna forma a nosotros en nuestro hospital lo que hacemos es intentar poner fármacos con alta barrera genética, lo primero de todo, inhibidores de la integrasa. Gracias. No, Juan. muy rápido, Pablo. Enhorabuena por el trabajo. Además, como es en la Comunidad de Madrid, conozco por dónde van los tiros y sé que vosotros, como sois un hospital que habéis tenido muy proactivo en poder manejar el conflicto del paciente inmigrante, ahí en esos pacientes habéis recogido todo, independientemente de área sanitaria, y por eso de ahí todos esos números. Y la pregunta es, ¿todo esto ha venido influenciado mucho por la manera de gestionar y lo que nos dejaban gestionar con los inmigrantes y las dificultades que teníamos para meter en acceso? Y ahora hay unas instrucciones nuevas. ¿Prevés que es suficiente esas nuevas instrucciones en Madrid para el acceso rápido o crees que todavía va a quedar y vamos a seguir teniendo estas tasas de interrupciones de tratamiento, sobre todo, porque lo más importante son también los que vienen, ya independientemente de los que empiezan? ¿Cuál es tu opinión? Porque sí, bueno, sé que todavía no hay tiempo para ver el impacto. Mi opinión es que es un paso hacia adelante, pero es un parche pues, temporal y que no sabemos muy bien el efecto que va a tener, ¿no?, en la facturación de estos pacientes y luego el impacto que tiene en los que se les ha rechazado o facturado previamente y el impacto que va a tener en la gente que venga en un futuro. O sea que es difícil, yo creo que valorar el impacto. Yo darte de nuevo la enhorabuena por el trabajo. Ya te la di en Seisida, porque la verdad es que ha sido un esfuerzo por vuestra parte titánico, ¿no? Y además con el apoyo de la gerencia, que no siempre es fácil de conseguir. Con respecto a la situación, sí añadir algo de información. La Dirección General de Salud Pública, la verdad es que está haciendo todo lo posible porque a los pacientes se les pueda atender. Y un poco la idea es que al final la situación se estabilice con una tarjeta por salud pública que tenga una duración de 1 año prorrogable hasta que puedan regularizar la situación, ya sea por base o por refugiado o demás, ¿no? El problema ha sido estas barreras. Bueno, tú lo sabes perfectamente, la cantidad de problemas que han generado en personas que han interrumpido el tratamiento, que lo han tomado de forma irregular, y ya no solo con el VIH, sino con otras patologías como tuberculosis, cribados de salud, vacunación y demás. O sea, durante casi 6 meses ha sido un desastre la situación en la Comunidad de Madrid. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias. Perdonad, es un tema muy interesante, pero tendremos que continuar.